Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Les habla Danny Haiphong. Como pueden ver, me acompaña Larry Johnson, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, ahora comentarista y analista geopolítico. Larry, qué bueno verte de nuevo. Hombre, ¿dónde está el coronel Wilkerson? Lo hemos mandado de vacaciones. Sí, siento que estoy solo, medio presente. Larry está listo. Ahora solo uno está aquí, pero nos apañaremos contigo, Larry. Así que te agradezco por estar aquí mientras el coronel Wilkerson descansa, que lo merece. Todos denle like al video. Eso ayuda a impulsar el programa. Pero empecemos de una vez, Larry. La humillación, la derrota, la catástrofe absoluta, como la describen los medios dominantes occidentales, los medios dominantes de Estados Unidos, las élites de Estados Unidos, la clase política y los sionistas, todos coinciden en que este acuerdo con Irán, o el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, es un desastre total. Ahora, el Mossad publicó en su cuenta de X los términos del memorando de entendimiento, los términos oficiales. Y aunque quizás se vea un poco borroso, hay 14 puntos en 2 páginas. 6 puntos aparecen solo en la primera página. Hay cosas muy notables, Líbano incluido en el acuerdo. Irán ahora dice, y creo que por eso hay tanto discurso sobre la humillación, que atacará a Israel y volverá a cerrar el estrecho de Hormuz si Israel no cesa sus ataques contra Irán. Líbano. También hay una cláusula muy interesante que dice que la República Islámica de Irán mantendrá un diálogo con Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos del estrecho de Hormuz. Y por supuesto está la polémica de los $300.000 millones estadounidenses que Estados Unidos va a comprometer con sus socios regionales para impulsar la inversión en Irán para su reconstrucción. Entonces, Larry, esto se ve como un acuerdo monumental. Tengo muchos videos que quiero poner sobre estas reacciones y publicaciones, pero primero para ti, ¿qué sucedió exactamente aquí? La firma se adelantó. Esto ocurrió ayer, 17 de junio, muy tarde. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, primero hay que señalar la tremenda ironía. Donald Trump estaba sentado en el Palacio de Versalles en Francia cuando firmó este documento. La última vez que hubo una ceremonia de firma allí fue hace unos 108 años, y Alemania fue llevada allí, humillada y obligada, a firmar documentos de rendición por la Primera Guerra Mundial. Así que no sé si el equipo de Trump sabía eso, si tenían esa memoria histórica, o si simplemente pensaron, esto se ve bastante bien. Firmémoslo aquí. Así que ahí está esa ironía. Me gustaría volver a ese documento porque creo que la parte más importante, la más trascendente de ese documento, es el primer párrafo, el punto número 1. Porque al leer la penúltima frase, donde dice, espera, déjame ampliarlo. Sí, también lo puedo leer así. Bien, lo es. Sí, la clave es asegurar. Entonces dice que Irán y Estados Unidos van a emprender a partir de ahora. Es su obligación. Y una de esas obligaciones es garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Ahora bien, la ocupación israelí del sur del Líbano es una violación de su integridad territorial. ¿Puedes apostar que sí? ¿Es una amenaza a la soberanía del Líbano? Rotundamente no. Lo que hace este documento es, esencialmente, darle a Irán la aprobación tácita de Estados Unidos para hacer lo que sea necesario para expulsar a Israel del sur del Líbano. Así que, si Irán atacara a Israel directamente, eso podría ser un problema. Pero bajo los términos de este acuerdo, Irán puede lanzar misil tras misil contra las unidades israelíes y colaborar con Hezbollah para derrotarlas y expulsar a los israelíes. Me sorprende que eso apareciera, pero ahí está. Pero también supongo hay que reconocer que el tipo que debería ganar el Premio Nobel de la Paz por hacer esto posible es Bibi Netanyahu. Si no fuera por Bibi, hombre, esto no habría ocurrido.
Si Bibi se hubiera contentado y no hubiera atacado Beirut ni el suburbio Dahia hace una semana o más, Irán no se habría sentido obligado a vengarse ni se habría preparado para hacerlo. Y Donald Trump intervino y dijo, no, por favor, no. Dijeron, vale, ¿qué nos ofreces si no lo haces? Y Trump les hizo ofertas que no pudieron rechazar, levantar el bloqueo de inmediato, devolver parte de los activos congelados. Así que Irán, ya sabes, Irán tenía cinco líneas rojas. Y esas líneas rojas eran levantar las sanciones, descongelar activos, levantar el bloqueo, reconocer el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz y, quinto, el fin de la guerra en Líbano. Ya sabes, un alto el fuego permanente. Tenías todo eso, y varios de nosotros dijimos desde el principio que ellos no negociarían. Esos no eran temas en los que harían concesiones. Y mira, no lo hicieron. Así que sí, viendo cómo se desmorona. Y si no fuera por Bibi, si Bibi no lo hubiera hecho, Donald Trump posiblemente aún estaría discutiendo con Podsetsky sobre esos términos. Pero como Irán estaba dispuesto a actuar y golpear fuerte a Israel, eso hizo posible este acuerdo. Pero otra cosa que sucedió más o menos ese fin de semana fue que le informaron a Donald Trump. Nuestro amigo Pepe Escobar consiguió que fue... No sabemos si fue Chris Wright, el secretario de Energía, o alguien de la Agencia Central de Inteligencia, pero le informaron a Trump sobre lo que pasaría si esta guerra continúa y el estrecho de Hormuz no estuviera abierto de inmediato, que habría una crisis económica masiva, la reserva estratégica de petróleo quedaría vacía, y esto podría desencadenar una depresión global. Sí, y compane com, se perera, y coma, querera, y coma, y coma, y coma. Y Donald Trump sería recordado de la misma manera que Herbert Hoover por el gran desplome de los años 30. Y te digo algo, eso asustó a Donald Trump. Por eso de repente lo viste ayer. Y él lo dijo. ¿Sabes? La fuente de Pepe dijo que sería a mediados de agosto. Trump dijo ayer 4 semanas. Así que en algún momento entre mediados de julio y mediados de agosto tendremos este punto crítico. Ahora, lo desafortunado para Trump es que, ya sabes, van a firmar este acuerdo. Está bien. El estrecho queda abierto, que todos lo usen. Pero no va a funcionar así, porque, primero, hay muchos de esos petroleros que han estado llenos y están ahí afuera, ya sabes, al calor y demás, y puede que no estén en condiciones de descargar ese crudo de inmediato. Sus cascos están incrustados de percebes. Eso hay que limpiarlo, porque impedirá que viajen con eficiencia y a buena velocidad. Los que están vacíos y necesitan cargarse. No está claro que todos los pozos petroleros hayan vuelto a funcionar. Y en algunos casos lleva semanas que vuelvan a estar operativos. Pero el factor más importante y que puede causar retrasos son las minas que se hayan colocado en el Golfo Pérsico. El Pentágono, es decir, el Departamento de Defensa, dijo al Congreso en abril que tomaría hasta 6 meses limpiar el estrecho y el Golfo de las minas. Así que, bueno, cuando juntamos todo eso, aunque Trump haya dicho que vamos a seguir adelante con este acuerdo de paz con Irán y que el estrecho está abierto, y en realidad está efectivamente abierto solo para los buques iraníes. Los otros buques que han salido, por ejemplo, de Irak o de Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, esos pueden retrasarse. Excelente síntesis, Larry, y quiero decir primero que nada que es bastante histórico. Mira, la palabra de Estados Unidos
Quiero decir, Israel ni siquiera está metido en esto, salvo como lo que algunos llaman un factor que estropea. Diría que Israel no puede admitir ni cuándo tomarse un respiro. Pero entonces, lo que vemos en este documento, y tú repasaste algunos puntos, es bastante notable, prácticamente los 14 puntos, salvo algunos matices sobre, digamos, volver a abrir los estrechos después de, no sé, 30 o 60 días. Todo lo demás es para Irán. Todo lo demás son condiciones que Irán quería ver plasmadas en papel para, con el tiempo, convertirlas en un acuerdo más amplio, si llegan a ese punto. Así que, claro, no podemos confiar en la palabra de Estados Unidos. No podemos, ya sabes. Incluso Pete Hegg dijo que ya están violando la primera parte de la cláusula, porque Pete Hegg dijo que Trump a veces ha dicho que ellos van a bombardear Irán otra vez si esto no funciona. Eso indica que Estados Unidos quiere seguir con la agresión. Pero aún así, creo que estos puntos hay que verlos como indicativos del pánico. Hay algo de verdad en el pánico que vemos por parte de los sionistas, de los medios, de los neoconservadores. Es una admisión de derrota bastante contundente. Ahora, quiero poner algunos de estos fragmentos. Aquí va uno, de Donald Trump. Tuvo una rueda de prensa desastrosa, un desastre que realmente, creo, Larry, en realidad, voy a poner otro aquí. Realmente lo sentí. Ya sabes, yo siempre llamo a Trump el ello. A veces lo que dice no significa absolutamente nada y simplemente está mintiendo descaradamente. Y otras veces cuando habla de una situación real que simplemente no se puede cambiar y sin importar sus verdaderas intenciones aquí. Trump dice literalmente exactamente lo que acabas de mencionar sobre la crisis petrolera. Admite que probablemente no querían que él dijera esto, que esas reservas estaban por agotarse, y por eso este acuerdo se hizo en buena parte. Ahora, si hiciera lo contrario, si saliera y siguiera bombardeándolos por otros 4, simplemente los bombardearía sin piedad. Recibiría mala prensa por eso. No hay nada que pueda hacer, pero lo que esto hace es permitir que los barcos pasen. Si seguimos bombardeando, esos barcos no van a poder pasar. Y hablamos de 500, 600, 700 millones de dólares al día. Es mucho dinero, mucho dinero. Por eso el mundo está bien. Es líquido. Está bien. Además, nos quedaríamos sin reservas en unas 4 semanas. ¿Sabes? Hay reservas por todo el mundo. Y realmente nos quedaríamos sin ellas. Y llegaría un momento en que no podrías conseguirlo. ¿Y quieres ver a Deadlam? Así que, para todos esos llamados genios que quieren demostrar lo listos que son, pregúntales por qué no hicieron explotar al general Soleimani. Eso fue, ya sabes, un truco partidista al final. Pero, Larry, quiero decir, la idea principal fue que las reservas de petróleo se van a agotar. Sin actividad a través de los estrechos, no sería posible continuar. Para mí, eso es admitir que has perdido. Sí, bueno, mira, algunos de nosotros dijimos desde el principio que el cierre del estrecho de Hormuz, lo cual significaba cortar alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, paralizar entre el 20 y el 25% de la producción mundial de gas natural licuado, lo que afecta directamente a la producción de helio, porque, según tengo entendido, el helio está atrapado con el gas natural y se separa cuando extraen el gas natural licuado del subsuelo, y luego la urea y el azufre por su relación con los fertilizantes y otras aplicaciones industriales críticas, y el helio, que sirve tanto para equipos médicos como, más importante aún, para la producción de microchips. Y eso importa porque ahora la gente habla de la inteligencia artificial construyendo centros de datos. De acuerdo, ¿por qué los llaman centros de datos? Porque están llenos de computadoras y esas computadoras necesitan microchips. Así que, justo cuando estas empresas tienen que invertir en computadoras y el precio de los microchips sube, eso encarecerá sus costos generales. Van a tener más dinero saliendo que entrando. Así que tuvo consecuencias económicas muy significativas. Y todo el mundo fingió que no importaba, hasta Trump. No nos importa. ¿A quién le importa? No usamos tanto el estrecho.
Vaya, eso fue mentira. Así que esta arteria económica crítica ha sido bloqueada. Y luego Estados Unidos lo intensificó, intentando imponer un bloqueo con Irán. Fue solo parcialmente efectivo, simplemente porque Estados Unidos no tenía suficientes barcos para montar un bloqueo total. Pero una de las maneras en que Estados Unidos y otros países afrontaron este corte del suministro de petróleo fue recurrir a sus reservas estratégicas. Y en el caso de Estados Unidos, la reserva estratégica de petróleo, que empezaron a llenar allá por 1983 o 1984, y ahora se dice que está en su nivel más bajo desde entonces. Así que desde que la empezaron a llenar hace 43 años, ahora están en esos niveles. Vi un informe de noticias el lunes que decía que quedaban 360 millones de barriles, pero luego estaba en otro programa, Capital Cosm, lo presenta un tipo llamado Danny, como tú, y lo comprobó en línea de inmediato. En realidad, los últimos datos del 5 de junio mostraban 349 millones de barriles. Eso equivale a aproximadamente 16 o 17 días de suministro de petróleo. Y una vez que eso se agote, si no tienes otra fuente para compensarlo, ya sabes, tu economía se paraliza. Así que no es solo Estados Unidos el que enfrentaba esto. Y eso es, ya sabes, cuando Donald Trump se enteró de esto, supongo que entró en pánico. Probablemente sea la única forma de decirlo, porque él no se dio cuenta de cuánto, ya sabes, le habían estado mintiendo al pueblo estadounidense, mintiéndose a sí mismos, quizás todo el tiempo, diciendo que era Irán el que estaba al borde del colapso. Y no, es nuestra propia economía. Decía, sí. Bueno, podemos seguir con este descenso de humillación tras humillación para Trump en Estados Unidos por este acuerdo. Porque, insisto, no me creo la palabra de Estados Unidos cuando se trata, ya sabes, de negociaciones. Creo que la historia demuestra que no podemos, pero también creo que hay que hablar de las circunstancias particulares que acabas de describir y por qué Donald Trump y la administración hablan como lo hacen ahora. Así que entremos en algunas de las cosas que dijo en su rueda de prensa y en la reacción a este acuerdo. Muchas de las mismas justificaciones para la guerra con Irán están empezando a desmoronarse. Son cosas que, de hecho, no recuerdo haber oído decir a Trump. Déjame parar. Empezando a desmoronarse. Sí. Pues nunca implosionaron. Han implosionado. Y siempre fueron mentiras. Quiero decir, siempre se basaron en mentiras. Sabes, ya hemos hablado de esto en el programa. Todo el alarmismo nuclear sobre Irán siempre fue solo una justificación para la guerra, pero ahora incluso Trump, a raíz de este acuerdo, contradice todo eso, y aquí hay un ejemplo de ello. Hemos sido bastante duros en eso. También es un poco difícil, sin embargo, cuando dices que alguien lo quiere, otras personas lo tienen. Y él está hablando de enriquecer uranio y de energía nuclear. Otros estados limítrofes lo tienen, y no les permites tenerlo para producir electricidad o cosas así. Siempre es un poco difícil. Hay que usar un poco de sentido común, por favor. Así que es una postura muy distinta a lo que hemos oído decir a Trump prácticamente durante toda su carrera política. Esto es lo que dijo sobre el programa de misiles balísticos de Irán. Trabajaremos en un esfuerzo paralelo con las naciones del Golfo para abordar asuntos no nucleares, como los misiles balísticos convencionales de los que hablaremos, y para brindar apoyo. Quiero decir, tienen que tener algunos, porque otros los tienen. Tienen que tenerlos. Alguien dijo, no deberías darles ninguno, y tengo gente, me caen bien algunos de ellos, pero no creo que sean inteligentes. Señor, no debería permitirles tener ningún... Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a permitir que Arabia Saudita tenga misiles, pero que ellos no. Sí. No funciona así. No funciona así. Y los misiles no son el problema. Los misiles dañan un punto, pero no hacen explotar el planeta. Así que,
Otra vez, esto tiene a los sionistas absolutamente furiosos, sin contar sus comentarios sobre Israel, que voy a poner en un momento. Pero, Larry, ¿cuál es tu reacción ante esto? Porque en esta persona, quiero decir, incluso su actuación allí es la verdad humillante. Siempre digo que Trump es como el presidente antiexcepcionalista de Estados Unidos, porque actúa por su cuenta y no sigue protocolos, etiqueta ni nada de eso. ¿Qué reacción tienes a estas declaraciones? ¿A quién estaba imitando? ¿Fue Pete Hicks, Seth? Sí. ¿Era Marco Rubio? El general, el almirante Cooper, ya sabes. Así que no creo que simplemente se inventara esa imitación. Creo que alguien realmente le dijo eso. Y luego, él se defendió. Es un giro sorprendente, por así decirlo. Y, como dije antes, gracias, Bibi Netanyahu. Si no fuera por ti, amigo, esto no estaría pasando. Ahora, la realidad es que Estados Unidos quedó al descubierto. Y esto es lo que llamo tragarse el orgullo para salir del lío. Puede ser doloroso, puede ser embarazoso, pero al menos va a cauterizar la herida. Vas a dejar de sangrar. Antes estábamos sangrando y la hemorragia iba a continuar y no teníamos forma de pararla. Acabo de comprobarlo. Hasta hace un par de días, creo que todo giraba en torno al momento en que decidieran, vale, firmamos. Ahora van con todo en esto. Los equipos militares de respuesta ante crisis. Tienen uno en el Pentágono, cerca del Centro Nacional de Mando Militar. Tenían otros en bases dispersas, en el Comando Central de Estados Unidos y en las operaciones aéreas en la base Andrews. Esos ya están cerrados. Antes funcionaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 12 horas de trabajo, 12 horas de descanso. Ya sabes, es un trabajo por turnos brutal. Han vuelto al horario normal de 9 a 5. Todos esos soldados, marineros, infantes de marina, oficiales de la Fuerza Aérea y el personal alistado, creo que se llama combate, comando de combate aéreo. A ver, tenía el nombre exacto. Sí, comando de combate aéreo. Eso es. Así que son los únicos que están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana ahora, porque están programando todas las aeronaves que habíamos desplegado en la zona y será un puente aéreo inverso. Todo está volando de regreso hacia aquí. Por eso sabes que esto es otra señal de que este acuerdo es absolutamente real. Porque si esto fuera solo una estratagema para adormecer a los iraníes y darles una falsa sensación de seguridad, para luego atacarlos, no estarían retirando todas estas aeronaves de combate de la zona. Y eso también mandará un mensaje a Netanyahu. Si quieres seguir provocando a los iraníes, adelante. Pero no vamos a estar ahí para respaldarte. Así que, ya sabes, si quieres meterte en una pelea de bar, adelante. A ver, ya veremos qué puedes lograr con eso. Es un isire, sabes, los sicreas cubedes. Sí, y aun si en algún momento en el futuro Estados Unidos dijera, bueno, volveremos a bombardear, volveremos a imponer un bloqueo, todo eso, con lo que acabas de decir, eso tomará bastante tiempo. No puedes simplemente decir que vas a hacer eso. Si has retirado esas fuerzas, tienes que volver a desplegarlas. Tomará un par de semanas, tomará más de una semana hacerlo. Lo cual no es particularmente ventajoso cuando te enfrentas a un oponente que ya ha demostrado que ese tiempo es más que suficiente para que Irán tome represalias. Vamos a ello. Déjame entrar en eso, porque con este acuerdo, como dices, el mundo puede agradecer a Netanyahu y a Israel por haber acelerado este trato. Vemos a la administración de Donald Trump. Bueno, no le doy mucho valor a la retórica. Al mismo tiempo, si ahora mismo se están tomando pasos concretos para consolidar este acuerdo y hacerlo real, hay que admitir que este pánico tiene cierta base. Y parte de esto tiene que ver con el hecho de que Donald Trump y ahora J.D. Vance, voy a poner dos segmentos diferentes, realmente están yendo contra Israel.
Obviamente, no están contentos con la situación en Líbano. Y por las reacciones de sionistas prominentes, vemos que tampoco están contentos con la administración de Donald Trump. Mostraré un poco del pánico sionista, y lo entenderán cuando vean el acuerdo. Pero es apropiado que publiquemos el acuerdo, y, por cierto, les enviamos una copia a Israel. Han sido de nuevo un buen... Creo que podrían hacerlo mejor con respecto a Hezbollah. No digo que no deban protegerse. Digo que cuando 2 drones son derribados en el desierto y caen sin causar daño, no hace falta derribar edificios en Beirut. Podrían comportarse mejor. Y francamente, podrían hacerlo mejor. Los quiero como socios. Han sido estupendos. Podrían hacer un trabajo mucho mejor con Hezbollah. Así que esa es una. Y aquí está J.D. Vance, en The New York Times, hablando de la reacción a la oposición israelí al acuerdo. Sí, han aparecido gente dentro de su sistema, Ben-Gvir y Smotrich, que han atacado el acuerdo. Mi respuesta sería, ¿cuál es exactamente su propuesta? Y ustedes son un país de 9 millones de habitantes. No pueden resolver todos sus problemas de seguridad nacional matando. Miren lo que... Eso es J.D. Vance. Y en cuanto al pánico sionista, creo que hay una sola persona a quien hay que mirar, sobre todo en los medios, porque representa los elementos más vitriólicos del cabal sionista, por así decirlo. Y aquí está Mark Levin diciendo en voz alta lo que hasta ahora se callaban. Es hora de cambiar la estrategia. Deberíamos considerar frenar al enemigo, acumular municiones y reservas de petróleo, bajar el precio de la gasolina, pasar las elecciones intermedias y luego golpear a Irán, en vez de precipitarse a un acuerdo, fortalecer su industria petrolera y transferirles miles de millones a ellos, etc. Y esa es la forma suave de decir lo que muchos del lobby pro-israelí en los Estados Unidos de América y por supuesto los sionistas de todo el mundo están diciendo. ¿Qué opinas, Larry? Sí, no, o sea, recuerden que Trump fue reconocido como un presidente judío. Los sionistas que ahora lo acusan de traidor. Es ciudadano estadounidense, aunque de ascendencia alemana. Es ciudadano estadounidense y presidente de los Estados Unidos de América. Y no ha traicionado a los Estados Unidos de América. Son los israelíes los que creen que él los ha traicionado. Bueno, muchachos, él no es presidente de Israel, aunque ha hablado de querer ir a postularse allí, y esa enorme popularidad previa de Donald Trump se ha evaporado ahora. Creo que incluso las colonoscopias tienen mejor audiencia, así que, ya saben, están molestos porque él está denunciando sus asesinatos, y hablan de genocidio. Eso fue, otra vez, una gran sorpresa. Como él señaló, Hezbollah lanza drones que no matan civiles. Estaba, ya saben, con otro podcaster popular en X, Mario Nafale. Le dije, oye Mario, búscalo. Creo que está bien conectado con Elon Musk, así que supongo que usó a Grok. Le dije, pregúntale a Grok esto. ¿Cuántos israelíes ha matado Hezbollah desde 1982? Y Grok respondió, menos de 1,100, menos de 1,100. Le dije, vale Grok, ¿cuántos palestinos ha matado Israel desde 1982? Grok responde, muy por encima de 80,000. En realidad, la cifra es de 90,000 y eso no incluye los cuerpos enterrados bajo los escombros en Gaza. Así que lo que están diciendo es que tenemos una nación, Israel, que ha matado al menos 90 palestinos, hombres, mujeres y niños civiles, por cada israelí muerto a manos de lo que ellos llaman un ataque terrorista de Hezbollah. Solo por el peso de los números, podemos ver quién es el terrorista, quién es el perpetrador de la mayor violencia. A pesar de los intentos de achacar eso a Hezbollah, ciertamente no es Hezbollah. Y nadie quiere escucharlo, pero no me crean a mí, búsquenlo. Todos, escríbanlo en el buscador. Vean qué respuesta aparece.
No va a decir que Hezbollah ha matado a miles y que Israel solo ha matado a unos pocos. No, es exactamente lo contrario. Así que estamos en un posible punto de inflexión para todo el conflicto en el Medio Oriente, porque de nuevo, parte de la otra historia es que gran parte de esta iniciativa, lo que lo hizo posible, fue Rusia y China trabajando a través de Pakistán, con China al frente, y luego Pakistán encargándose de guiar el proceso de negociaciones hasta llegar a este documento. Y como parte de ese esfuerzo, están en marcha conversaciones con Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Irán y Pakistán para crear, llamémoslo, una fuerza de defensa islámica para el Medio Oriente que esté ahí para proteger, garantizar la seguridad de arreter de los países de, ya sabes, Asia Occidental, el Oriente Medio. Y eso significa que Israel finalmente se enfrentará a un frente musulmán unido, árabe y persa. Eso también va a quitarle el sueño a Israel. Ahora tienen una elección: detener su genocidio racista, desmantelar su estado de apartheid y comportarse como un estado normal y proteger los derechos humanos de los ciudadanos, independientemente de si son judíos o no. Entonces quizá Israel tenga una oportunidad de sobrevivir. Si no lo hacen, creo que la propia supervivencia de Israel llegará a ponerse en duda en algún momento, porque, como se señaló correctamente, 9 millones de personas no se pueden matar hasta alcanzar la victoria o la paz. Sí. Bueno, podemos confirmarlo. Solo voy a confirmar rápidamente para la audiencia estos números de Grok. Así que hice la pregunta: ¿cuántos israelíes ha matado Hezbollah desde 1982? ¿Y cuántos libaneses y palestinos ha matado Israel? Así que ese número aumenta. Aquí tenemos los 1.500 israelíes, como señalaste correctamente. En el caso de los libaneses son entre 10.000 y 25.000, o potencialmente más desde 1982. Y para los palestinos, entre 85.000 y 100.000. Así que estamos hablando de cerca de 200.000 personas, dependiendo de las estimaciones del lado israelí, 1 a 200. 1 a 200. Es un número genocida espantoso. Ya basta de estas tonterías. Irán es el principal patrocinador del terrorismo. Si el terrorismo se define como el uso de la violencia contra civiles con fines políticos, el principal terrorista en el Oriente Medio es Israel. ¿Y por qué las cifras? No es antisemita decirlo, no es una hipérbole. Simplemente, si tu definición es esa y las cifras son esas, la respuesta es Israel. Larry, quiero llegar al gran punto, al que quiero llegar. Así que, ya sabes, estoy completamente de acuerdo a lo largo de todo el espectro político. Se habla mucho de que Trump y Estados Unidos fueron derrotados en esta guerra y de que el memorando de entendimiento, este acuerdo, es una manifestación de esa derrota. Lo que realmente me molesta bastante, sin embargo, es que ahora resulta tan curioso. Y, ya sabes, así es como Trump también realza su imagen. Se presenta como perseguido. Y una de las formas en que puede hacerlo es cuando ahora tienes a los halcones anti-Irán, a la élite sionista belicista de todo el espectro político, incluyendo, y por supuesto siempre incluyendo al Partido Demócrata hablando así, porque cuando hay un acuerdo, o siquiera la posibilidad, mira, la posibilidad puede ser mínima o incluso nula de que ocurra una paz real, pero el hecho de que Irán, por sus esfuerzos, haya llegado a este punto y haya logrado forzar este tipo de acuerdo dice algo. Pero ahora tienes a los demócratas y a los neoconservadores hablando de lo humillante que es esto. Parece que es en servicio de, bueno, que Estados Unidos debería ser más firme y más agresivo hacia Irán. Aquí está Chris Murphy, que ha sido durante mucho tiempo un demócrata crítico de Donald Trump, y así es como presentó el acuerdo. A ver si lo tengo en la velocidad de reproducción porque él habla un poco despacio. El acuerdo entre Trump e Irán consagra el hecho de que esta guerra fue el mayor desastre de política exterior de los últimos 20 años. Quiero que esta guerra termine. Sabía que los términos iban a ser humillantes, pero no pensé que fueran a ser tan humillantes.
Esto es básicamente lo que es este acuerdo. Irán no hace ninguna concesión y Estados Unidos permite que Irán comercie petróleo libremente y se compromete a darles $300.000 millones en reparaciones. Este acuerdo es esencialmente en los términos de Irán y va a hacer que cualquier futura negociación nuclear sea prácticamente imposible. Porque al levantar ahora las sanciones al petróleo, tienes muy poca influencia para lograr que Irán se comprometa a hacer algo después con su programa nuclear. Este es el precio de la incompetencia. Este es el precio de gente que pretende ser diplomático sin serlo. Tienes al yerno del presidente y a un promotor inmobiliario encargados de estas negociaciones. Y esto es lo que obtienes. Un acuerdo en el que Irán no se compromete a nada. Y Estados Unidos efectivamente le paga a Irán cientos de miles de millones de dólares para terminar la guerra. 13 estadounidenses muertos, $60.000 millones de dinero de los contribuyentes desperdiciados en vano. Estados Unidos no obtiene nada de eso. Larry, ¿por qué demonios Estados Unidos tendría que entrar en este acuerdo si fueron ellos los que perdieron y los que, ya sabes, impusieron estas sanciones? Que llevas tiempo diciendo que son unilaterales, ilegales, mortales y de todo tipo. Pero ese es el marco ahora mismo. Parece que los que se oponen a Trump en este lado del espectro político están en contra de que Estados Unidos no esté sacando concesiones de Irán, hasta el punto de que, esencialmente lo que quieren, parece ser un statu quo, en el que Estados Unidos pueda seguir asfixiando a Irán o intentar aislarlo, pero de un modo más eficaz que lo que hizo Trump. Para mí eso es una tontería y, además, no refleja la realidad. Y es curioso que ahora que hemos llegado a un punto en el que parece que Irán está consolidando su estatus real como potencia soberana global, esos que dicen oponerse a Trump por esta guerra, en realidad no están en contra de la guerra. ¿Qué opinas de gente como Chris Murphy? Y un mentiroso. No sé si miente deliberadamente o es terriblemente ignorante. Empecemos con los $300.000 millones. Ese dinero se supone que lo van a comprometer otros países a un fondo de inversión, y nada de eso son dólares de los contribuyentes de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué demonios le importa? Y hay que señalar que tenemos un paralelo con el plan de paz de Trump para Gaza. Se comprometieron literalmente miles de millones de dólares para eso. ¿Cuánto de eso se ha ingresado realmente en el banco? 0. Así que empecemos por eso. Tenemos que mantener estas sanciones. Si no, no tenemos ninguna palanca sobre Irán. Vale, llevamos 47 años con sanciones. ¿Y eso ha hecho que Irán haga qué? No, no ha cambiado la política de Irán. De hecho, porque Estados Unidos se negó a cumplir los términos del Plan de Acción Integral Conjunto y a aliviar las sanciones, Irán tuvo incentivo para enriquecer uranio hasta el 60% y amenazó con llegar al 90%. Así que ahora, en realidad, con el fin de este bloqueo y con el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní, pero, ya sabes, no estamos haciendo eso. No lo estamos haciendo. Oh, queremos alcanzar un acuerdo. Esto es puro interés propio. Queremos que ese petróleo iraní salga ya al mercado porque se nos está acabando, como dije antes. Esto es una emergencia gravísima. Es una emergencia. No podemos esperar. Así que sí, dejaremos que Irán venda petróleo. Dejaremos que Rusia venda petróleo. No vamos a intentar interferir en nada de eso. Sacar la mayor cantidad posible al mercado, e incluso haciendo eso ahora, probablemente sea demasiado tarde. Es, ya sabes, como si saltaras de un avión y tu paracaídas no se abriera, y luego tienes un paracaídas de reserva, y digamos a unos 6 metros del suelo finalmente lo abres. Puede que sobrevivas, pero vas a quedar bastante malherido. Y ahí es donde estamos económicamente ahora mismo. Podemos sobrevivir, pero habrá daños económicos significativos, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo por estas escaseces. Lo que me resulta extraño es que, en lugar de lo habitual cuando los demócratas al menos durante un tiempo fueron considerados el partido antibelicista, Dios hombre, son tan virulentos como muchos de los republicanos. Es difícil
Sí, esa ha sido una tendencia dominante durante mucho tiempo, lo cual me parece curioso. Algunos dicen, Dan, que tiene síndrome de obsesión por Trump en este programa. Simplemente resulta ser el presidente. Quiero decir, si vieras este programa durante la administración de Biden, no habría mucha diferencia a la hora de criticar al presidente los horrores absolutos y lo absurdo de las guerras de Estados Unidos. Pero hagamos un ejemplo más. Aquí está Ro Khanna, cuya voz ha sido, diría, más prominente, más vocal, más crítica y en cierto modo más consistente en estos temas. Pero incluso él va a Fox News y fíjense en la narrativa. Es muy similar. Usted y sus colegas solo quieren derribar la agenda de este presidente. Eso es lo que está pasando ahora mismo con este memorando de entendimiento con... No, en realidad apoyo el acuerdo y poner fin a la guerra. Siempre he apoyado poner fin a la guerra. Diré, sin embargo, que este acuerdo no es tan bueno como el Plan de Acción Integral Conjunto. Y voy a dar 3 razones fácticas. Primero, bajo el Plan de Acción Integral Conjunto se eliminó el 97% del uranio enriquecido de Irán. Bajo este acuerdo, simplemente lo diluyen. Segundo, el Plan de Acción Integral Conjunto contaba con una resolución del Consejo de Seguridad como fuerza de ley y con inspecciones intrusivas de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso aún no se ha conseguido. Y lo más problemático, tendremos que recaudar $300.000 millones para el desarrollo económico y la reconstrucción de Irán. No con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, pero sí recaudando ese dinero. ¿Por qué no nos enfocamos en el desarrollo económico y la reconstrucción de Middleton, Ohio, o de Johnstown, Pensilvania? Estamos obligados a recaudar $300.000 millones para guardería o atención sanitaria para los estadounidenses. Lo cual, aunque coincido con él en ese último punto, sigue siendo una falacia, porque ¿quién dice que no se puedan hacer ambas cosas? Honestamente, Estados Unidos probablemente debería pagar, literalmente, porque fue quien destruyó la infraestructura iraní, etc. Aún así, Larry, es la idea de que Estados Unidos debería sacar mucho más de Irán, aunque la realidad es muy distinta a la de cuando se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, llamémoslo una versión reducida del Plan de Acción Integral Conjunto. Mira, Trump podrá declarar al final del proceso que tenemos una garantía permanente de que Irán no va a construir una bomba nuclear. Eso supuestamente era el problema desde el principio. Yo sostengo que no lo era. Las armas nucleares fueron solo una excusa para intentar destruir la República Islámica. No podíamos soportar tener un Estado basado en la religión. Bueno, otra vez hay que preguntarnos, ¿por qué nos molesta tanto la República Islámica de Irán, pero no la monarquía islámica de Arabia Saudita, que ni siquiera es una república, ni la monarquía islámica de Qatar ni la de Kuwait? Y la realidad es que la interpretación chiita del Islam produce creyentes mucho más moderados, que no suelen implicarse en atentados suicidas. Los atacantes suicidas, típicamente y tradicionalmente, han surgido de estos grupos extremistas sunitas, conocidos como salafistas, deobandíes y wahabíes, no de Irán, no del Islam chiita. Los matrimonios múltiples, las varias esposas, de nuevo, eso es más bien cosa de los árabes del Golfo, de Arabia Saudita, no es algo propio del chiismo en Irán. Hay tanta desinformación acumulada intentando empujar a los estadounidenses hacia esta narrativa propagandística, una narrativa creada que es completamente falsa, pero la mayoría de los estadounidenses la cree y se niegan a aceptar que, ¿sabes? Los iraníes no son gente horrible, no están matando a miles. De hecho, volvamos a la historia. ¿Qué país ha invadido a más naciones en el siglo XXI que cualquier otro? Ese sería Estados Unidos. No, Irán no. Irán no ha invadido ningún país. Fue invitado por el gobierno de Siria para entrar y ayudar a combatir a terroristas islámicos respaldados por Estados Unidos, a los que financiamos. Quiero decir, ni siquiera somos capaces de mantener coherentes nuestras propias mentiras. Quiero decir, un minuto estamos luchando contra el terrorismo y al siguiente los estamos apoyando, los estamos armando, los estamos financiando y luego ayudamos a ponerlos como presidente de Siria y los invitamos a la Casa Blanca. Irón de Rosein Sadoledis, perecidos de Hermosa, que los imporlopiceses, los esorusaluces, edisderno tousalas podestasinos, al soines saidiza, dosen sono pero latona sainestasi sonoedo menifor. Mi siquiera sin alomare sin este suelo someni si se romen y camenicida iste se alofer.
Es esta si no a los sin esa se me salió la si no. S. Oye, Larry, ¿no oíste? Quizá Trump vaya a llamar a Jolani para encargarse de la operación en Líbano porque, ya sabes, Israel no lo puede lograr. Quiero decir, esa es, ya sabes, la lógica que impera. Esto es, en parte, lo que ha dicho Trump. Pero, fíjate, yo en realidad tenía abiertas estas pestañas sobre estas cosas, en cierto sentido. Vemos que los sionistas también entran en pánico, porque muchas de estas cosas han fracasado. Ya sabes, mucho de esto. Mientras Irán ha sido demonizado, y Trump aún lo demoniza, ¿no? 47 años de terrorismo y de matar gente en Estados Unidos y aterrorizar la región. El mayor patrocinador del terror. Esto viene literalmente de una fuente israelí, Isaac Chotner, de Canal 14, que es un gran aliado de Netanyahu. Y habló de cómo... No, era Shimon Riklan. Ah, Shimon Riklan. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Sí. Perdón. El entrevistador era Isaac Chotner y entrevistaba a Shimon Reilan. Y lo que dice literalmente es que ahora culpa a Trump de que los kurdos en Irak no lucharan ni tomaran las armas para intentar desestabilizar Irán en ese periodo, afirmando que en realidad fue Trump quien lo detuvo, no lo que dijo Trump. Esto proviene de Dropside News. Trump había dicho originalmente, o al menos sus fuentes dijeron, que los kurdos no quieren pelear. Y tú también has hablado de esto, Larry. Pero ahora este prominente sionista de Canal 14, Shimon Reichland, por este acuerdo está diciendo no, que en realidad fue Trump quien detuvo esa idea. Él no la apoyó. Entonces, otra vez, ¿qué son? Quiero decir, militantes kurdos, son terroristas. Y la razón por la que Trump no lo hizo, dijo este tal Shimon Reichland, es porque Turquía no lo quería, lo cual, ya sabes, conocemos la historia de Turquía con los kurdos y por qué no querrían algo así. ¿Qué opinas de esto? De nuevo, los kurdos han sido los marginados de todo Medio Oriente. Los turcos los odian. Los iraníes los odian. Los iraquíes los odian. Los sirios los odian. No tienen a nadie que realmente los quiera, salvo quizá Israel. Y Israel solo los usa para su propia manipulación. A Israel solo le interesa mientras sirvan a sus propios intereses. Son de gran ayuda. Son buenos aliados. En las últimas semanas, alrededor del 9 o el 10, Irán estuvo realizando ataques regularmente en Erbil contra estos campamentos, fueran campamentos de la Agencia Central de Inteligencia. Y había algunos kurdos iraquíes y otros kurdos siendo entrenados allí para volver a Irán e intentar enfrentarse a las fuerzas de seguridad e impulsar un levantamiento popular lo bastante fuerte como para tener alguna posibilidad de derrocar al gobierno. Pero Irán estaba al tanto y los bombardeaba, debilitándolos. Aquí es donde, como dijo Jolani, cuando oyó a Trump decir, oye, Jolani puede hacerlo. Jolani dijo, no lo creo. No van a hacerlo porque les iban a dar una paliza. Eso fue una de las cosas por las que estábamos furiosos con el general Soleimani de Irán, por decir, porque cuando llegó allí, realmente lideró la contrainsurgencia antiterrorista en Siria contra el Estado Islámico y todo lo que son sus descendientes como al-Nusra y luego Ayat Tahrir al-Sham. Fue muy eficaz para derrotar a esos extremistas islámicos. Y no olvidemos que el Estado Islámico se alegraba al atacar y matar a chiíes iraníes porque los consideraban apóstatas. Así que esa motivación religiosa era genuina, no fue simplemente fingido. Así que, al menos por ahora, creo que Jolani tuvo la sensatez de reconocerlo, que entendía la advertencia de Kissinger, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo de Estados Unidos es letal, y que bien podían estar enviándolo a él y a sus terroristas restantes a la muerte. Así que sabiamente optó por no participar, y dijo, no voy a hacer eso. Ya lo sé.
pasemos. En los últimos 6 minutos que nos quedan, el tiempo vuela. Cuando uno se divierte, justo antes de salir al aire, el Mando Central de Estados Unidos publicó esto, dándole más sustancia a lo que describiste, Larry, sobre que Estados Unidos realmente está actuando. Dijo que las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo tráfico marítimo que entra o sale de puertos y zonas costeras iraníes, de acuerdo con la dirección del presidente. Las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de buques hacia ni desde puertos iraníes. Todos los esfuerzos militares de Estados Unidos para hacer cumplir el bloqueo han cesado. Nuestros grandes buques navales permanecerán en la zona general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan y permanezcan en pleno vigor. Y tus últimas observaciones, Larry, dado que, bueno, pensé que este titular era casi un resumen perfecto de cómo, tal vez, el ciudadano promedio debería ver lo que ha pasado aquí. Dice, Irán ha aprendido una valiosa lección al volver a la mesa de negociaciones. Puede sobrevivir lo peor que Estados Unidos le arroje. Irán, de hecho, Larry, soportó lo que Estados Unidos le lanzó. Y ahora, con este memorando de entendimiento y los acontecimientos, parece que ha salido fortalecido. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus conclusiones sobre lo que estamos presenciando? La Agencia Central de Inteligencia necesita cambiar su actitud o su marco filosófico para llevar a cabo cambios de régimen. ¿Quieres lograr un cambio de régimen en Irán? Lo último que quieres hacer es atacar no solo al régimen, sino al pueblo. Porque hemos visto una y otra vez, ya sea en Irán, en Cuba, en Siria o donde sea, que ese tipo de intervención externa reúne a la gente y fortalece al régimen vigente. No lo debilita. Así que acabamos logrando exactamente el efecto contrario. Es como yo decía desde hace tiempo. Yo decía, si de verdad quieres debilitar al régimen iraní, lo entiendo. Si yo volviera a la Agencia Central de Inteligencia dirigiendo operaciones, me aseguraría de entregar plataformas Starlink con acceso gratuito a Pornhub.com o algo así. Y entonces, todos los jóvenes estarían ahí, obsesionados con la pornografía occidental, en vez de salir a las calles apoyando a un gobierno religioso. Lo digo medio en broma, pero sirve para ilustrar la idea opuesta. De forma similar con Cuba, levanta todas las sanciones, hombre. Haz que ese gobierno proporcione para la gente, porque mientras haya sanciones externas, la incompetencia del gobierno se puede achacar a esos malditos gringos. Hombre, la razón por la que las cosas no funcionan aquí es por la presión externa. Si eso se levantara, ya sabes, estaríamos bien. Así que lo que Estados Unidos ha hecho una vez más es recurrir a una estrategia antigua. El clérigo, el ayatolá, estaba llegando al final de sus días y se podía decir que la generación mayor seguía en control. La estrategia de decapitación funcionó. Abrió muchas oportunidades para que los jóvenes ascendieran y, ya sabes, en algunos casos quizá más agresivos o más entusiastas. Pero esto ha unido a Irán de una manera que no se veía hace 47 años. Y, mirándolo, quizá Donald Trump en parte y Bibi Netanyahu en otra parte pueden llevarse el mérito por ello. Sí, bien dicho. Y parece que, a última hora, la estimación suele ser, o ni siquiera creo que estos belicistas piensen tan lejos que si le das a Cuba o a Irán la oportunidad de desarrollarse por su cuenta, siempre existe la posibilidad de que les vaya bien. Y creo que la mentalidad es, no, hay que hacer sufrir a esa gente, hay que infligirles la máxima cantidad de dolor y presión, porque la alternativa, ya sabes, remite al pensamiento de la Guerra Fría. Bueno, están perdidos para siempre. Exacto. Dijeron lo mismo sobre Vietnam y todo lo demás. Exacto. Perdidos para siempre. Sí. Parece esa lógica de que necesitas dominio total.
No puedes aceptar que Cuba sea lo que los cubanos quieran. No toleran que Irán haga lo que los iraníes quieran. Al final, esa mentalidad es una necedad. Pero Larry, muchas gracias por acompañarnos. Voy a terminar aquí porque sé que tienes otra cita, así que me pondré en contacto contigo. Y muchas gracias de nuevo. Está bien, amigo. Gracias, amigo. Que tengas un gran día. Gracias. Siempre es un placer estar contigo. Adiós. Sí, claro. Nos vemos pronto. Adiós. Muy bien todos. Voy a cerrar con algunos anuncios. Serán unos 5 minutos. Mañana volveré a la 1 de la tarde, hora del este, con el profesor Mohamed Morandi. Es buen amigo del programa. Además, buen amigo en lo personal. De hecho, es un tipo íntegro, al igual que Larry. Así que, lo que deben hacer ahora es pulsar el botón de me gusta antes de irse. Suscríbanse si no lo han hecho. Pueden ver el trabajo de Larry en sonar21.com, en la descripción del vídeo y en los lugares para apoyar este canal. En los últimos 5 minutos, quiero aclarar la postura de quien les habla en este programa, que es, de ninguna manera, voy a decir que Estados Unidos vaya a levantar por completo el pie del acelerador cuando se trata de intentar destruir o derrocar gobiernos como el de Irán, y en este caso, digamos Irán, porque el propio sistema, la propia composición de la estructura de poder político y económico de Estados Unidos realmente depende de asegurarse de que un país como Irán no pueda prosperar. Y se preguntarán, ¿por qué? Porque si lo hace, quizá el resto del mundo vea que Estados Unidos no es la única opción, que Estados Unidos, de hecho, podría ser la opción perjudicial. Los que siguen jugando suelen convertirse en vasallos, en neocolonias, totalmente dependientes, con un empobrecimiento masivo, sufrimiento, falta de soberanía y liderazgos brutales y represivos. Así que, si Irán puede prosperar y desarrollarse y vivir en paz, Irán podría servir, como ya lo han hecho Rusia, China y otros, como ejemplo para el resto del mundo, algo que la élite de Estados Unidos, la clase dominante belicista, simplemente no puede soportar. No creo que la guerra esté necesariamente terminada, pero si miran la realidad material, muchas veces, si no siempre, la realidad termina manifestándose, y eso importa. Alcanza a los idealistas, a los que sueñan con la dominación total, a los que quieren ver un mundo donde Estados Unidos sea la única opción, como decía la vieja frase post-Guerra Fría, no hay alternativa, y que esa idea se imponga. Así que, bueno, la realidad sobre el terreno es que Estados Unidos no puede obtener de Irán lo que quiere. Nunca va a lograr arrancar de Irán esas enormes concesiones por las que Estados Unidos presionó al máximo. Simplemente no va a suceder. Así que, si eso no va a suceder, las consecuencias de una guerra continua, como ahora dice el propio Trump, serían catastróficas. Y por último, sobre Gaza y Palestina. Mucha gente quería que Palestina, Gaza y Cisjordania estuvieran mencionadas directamente en este documento. Y siendo honestos, creo que este documento cubre realmente solo los hechos a partir del 28 de febrero, que afectaron a Líbano, por supuesto. A comienzos de marzo de este año, Israel intentó aprovechar este acuerdo para escalar su asedio y su campaña genocida contra Líbano. Y creo que por eso tenemos a Líbano incluido directamente en este acuerdo. Perdón, sí que y sin mencionar la solidaridad, todos esos puntos importantes entre Irán y Hezbollah, etc., que son puntos centrales, pero creo que dentro del marco básico de un acuerdo como este, por eso no ven a Gaza y Palestina mencionadas en particular, sino un cese de hostilidades en todos los frentes. Están por comenzar las negociaciones. Veremos qué significa realmente para Irán este cese de la guerra en todos los frentes. Y hay que recordar que Irán es el principal y prácticamente el único apoyo en la región para el Estado de Palestina, para la resistencia palestina
y por todo lo que ha hecho, y fortaleciendo a Hezbollah y protegiendo al Líbano y repeler a Israel allí, sí ayuda a la resistencia palestina. Tenemos que recordarlo. Irán sigue apoyando a Palestina de la forma más amplia, algo que ningún otro país de la región está dispuesto o es capaz de hacer, dadas, como dije, sus características políticas, sociales y económicas en los estados del Golfo. En gran parte, dependen de Israel y de los Estados Unidos, y no tienen capacidad y mucho menos voluntad. Así que ténganlo en cuenta mientras avanzamos, porque hay muchos sentimientos comprensibles sobre Israel y el deseo de que Palestina tenga prioridad, y no estoy en desacuerdo con eso. Diría que, sí, de hecho, cualquier fin completo de la guerra que implique a Irán debería incluir a Palestina de forma explícita, pero no creo que debamos descartar ni denigrar a Irán con este memorando de entendimiento. Mantenerse en un marco más limitado para obtener concesiones reales y significativas. Y todo eso ayuda a Palestina. Hace tiempo que sostengo este argumento. Si se fortalece el eje de la resistencia, se fortalece la resistencia palestina, porque es toda una misma resistencia. Así que no deberíamos verlo como que Irán está abandonando a Palestina. Eso sería un gran error. Y en realidad, creo que es una crítica desde la barrera, cuando por supuesto las intrincadas complejidades y las condiciones materiales sobre el terreno son las que al final determinan cómo, en un momento concreto, se definen este tipo de resultados. Así que no intenten retenerse, incluso si tienen críticas, no dejen que eso los descarrile del objetivo final. Creo que el objetivo último de una humanidad amante de la paz debería ser hacer todo lo que podamos para impedir que los Estados Unidos y que Israel hagan lo que están haciendo en todo el mundo. Pienso que Irán está haciendo su parte en ese objetivo, tanto por sus propios intereses como por los intereses del resto del mundo. Así que denle me gusta a este video, todos. Me voy ahora. Denle me gusta. Asegúrense de revisar la descripción del video después. Ahí encontrarán todos los lugares donde pueden apoyar este programa, Patreon, Substack y mucho más. Y sin más preámbulos, a la 1 de la tarde, hora del este, mañana 19 de junio, con el profesor Mohamed Morandi. Nos vemos entonces. Una vez más, denle me gusta. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.